Bienvenidos al apasionante mundo de Romeo y Julieta de William Shakespeare, una de las obras de amor más célebres y atemporales de la literatura. Esta tragedia romántica ha cautivado a lectores y espectadores a lo largo de los siglos, siendo adaptada innumerables veces tanto en el teatro como en el cine. Antes de sumergirnos en este apasionante resumen, es imprescindible comprender la relevancia de esta obra maestra en la literatura y en la cultura en general. Escrita por el genio literario William Shakespeare, Romeo y Julieta nos presenta una desgarradora historia de amor entre dos jóvenes de Verona, una hermosa ciudad italiana. Sin embargo, el destino les reserva un desafío desgarrador, ya que pertenecen a familias enemistadas desde hace generaciones. En el corazón de esta trágica trama, encontramos a Romeo y Julieta, dos almas destinadas a amarse intensamente. A pesar de la enemistad ancestral que divide a sus familias, estos jóvenes amantes se atreven a desafiar las barreras sociales y familiares en busca de su felicidad. El amor entre Romeo y Julieta trasciende la hostilidad de sus linajes, llevándonos por un camino lleno de pasión, luchas internas y dilemas morales. Verona se convierte así en el escenario de un romance apasionado, pero prohibido, que captura nuestros corazones desde el primer momento. La obra se sumerge en la esencia misma del romanticismo, explorando los profundos lazos emocionales que unen a estos amantes jóvenes. Sin embargo, la oscuridad acecha en las sombras, amenazando con separarlos para siempre. En esta amalgama perfecta entre amor y tragedia, Shakespeare nos adentra en un viaje, donde los sentimientos más puros se enfrentan a los oscuros designios del destino. La obra nos sumerge en una danza de emociones, donde el amor florece entre las sombras de la hostilidad y el rencor familiar. Con cada palabra, cada mirada y cada juramento, Romeo y Julieta nos enseñan que el amor verdadero es capaz de trascender cualquier obstáculo, incluso la muerte. Pero a medida que profundizamos en la trama, es importante destacar que el argumento de esta obra inmortal no es invención exclusiva de Shakespeare. La trágica historia de Romeo y Julieta se inspira en la obra escrita por Arthur Brock en 1562, quien esculpió los cimientos de esta romántica y desgarradora narrativa. Ahora que hemos comprendido la esencia y la importancia de Romeo y Julieta, es hora de adentrarnos en los entresijos de esta conmovedora historia por actos. Prepara tu corazón, porque te embarcarás en un viaje emocional que te mantendrá cautivado desde el inicio hasta el desgarrador desenlace. Acompáñanos en este fascinante recorrido por el amor prohibido de Romeo y Julieta. Acto 1. Esta primera parte de la obra nos sumerge de lleno en la enconada rivalidad entre las familias Montesco y Capuleto, cuyas rencillas y disputas marcarán el destino de nuestros protagonistas. En la escena inicial, la ciudad de Verona se convierte en el escenario de una violenta pelea entre los criados de ambas familias. Los Capuleto y Montesco, enemigos declarados, se enfrentan con fiereza, hasta que la intervención de sus superiores logra calmar las aguas. Aquí conocemos a Benvolio, primo de Romeo, quien encuentra al joven ensimismado y abatido por un amor no correspondido hacia Rosalina. En la segunda escena, los Capuleto toman el protagonismo, y Paris, un pretendiente interesado en casarse con Julieta, solicita la bendición de su padre. Sin embargo, el patriarca cree que su hija es aún demasiado joven para el matrimonio, y sugiere esperar. No obstante, invita a Paris a una fastuosa fiesta en su hogar, donde los corazones y destinos se entrelazarán irremediablemente. En la tercera escena, la madre de Julieta interviene con la intención de convencer a su hija de aceptar la propuesta de Paris. Un diálogo íntimo y emotivo entre madre e hija se desarrolla, en el cual los anhelos y deseos de ambas quedan expuestos. La madre sueña con un enlace ventajoso, mientras que Julieta alberga sueños propios que todavía no ha compartido. Y finalmente, llegamos a la escena culminante, la fiesta de los Capuleto. Romeo y Mercucio, ataviados con máscaras, se infiltran en el evento, decididos a pasar desapercibidos. Romeo, sumido en la tristeza por su amor no correspondido hacia Rosalina, no muestra mucho entusiasmo. Pero entonces, en un giro del destino, sus ojos se cruzan con los de una misteriosa joven, Julieta. Sin conocer sus identidades, se enamoran perdidamente el uno del otro. Mientras la pasión florece en la fiesta, Mercucio desvela la verdad a Romeo: Julieta es una Capuleto, una de las enemigas juradas de los Montesco. A pesar de esto, el amor ya ha echado raíces en sus corazones, y los lazos invisibles que los unen son imposibles de romper. Las semillas del amor prohibido han sido sembradas, y el destino ha tejido una compleja red, que envolverá a Romeo y Julieta en un torbellino de pasión y tragedia. Los cimientos de la trágica historia de amor han sido establecidos, y el destino parece teñido de incertidumbre y dolor. Acto 2.
En este capítulo, la pasión y el romance toman protagonismo absoluto, mientras los amantes se sumergen en la profundidad de su amor prohibido. En la primera escena, Romeo no puede resistir la atracción irresistible que siente hacia Julieta, y desafiando el peligro, se cuela en la propiedad de los Capuleto para encontrarse con ella. Sus amigos Benvolio y Mercucio intentan detenerlo, pero su devoción por Julieta es más fuerte que cualquier advertencia. La segunda escena nos transporta al icónico balcón de Julieta, donde los amantes se declaran su amor eterno en un romántico intercambio de promesas. A pesar de la enemistad entre sus familias, Romeo y Julieta deciden ignorar las barreras sociales y jurarse amor eterno. La dulce noche no los protege del riesgo de ser descubiertos, y se separan con la esperanza de un futuro juntos. En la tercera escena, Fue Lorenzo, un nuevo personaje crucial, habla sobre el poderoso veneno, pero también se da cuenta de que el amor de Romeo y Julieta podría ser el bálsamo que calme las aguas entre las dos familias enfrentadas. El destino, envuelto en una mezcla de amor y peligro, está en juego. La cuarta escena trae consigo la tensión y el peligro del enfrentamiento entre Romeo y Teobaldo, quien lo reta a un duelo. Pero mientras el conflicto se intensifica, el pensamiento de casarse con Julieta es el faro que guía a Romeo en la oscuridad. La quinta escena es un encuentro crucial entre Julieta y el ama. La noticia de que Romeo ha aceptado la propuesta de matrimonio de Julieta llena de alegría a la joven enamorada, quien se prepara para reunirse con él en la celda de Fray Lorenzo para formalizar su amor. Y finalmente, en la sexta escena, los dos enamorados se encuentran en la celda del sabio fraile, dispuestos a casarse y sellar su destino. El amor que arde en sus corazones es más fuerte que cualquier obstáculo, y se funde con la esperanza de que este matrimonio secreto pueda ser el inicio de un nuevo camino hacia la reconciliación entre sus familias enemigas. Así concluye el acto 2 de Romeo y Julieta, donde el amor y la pasión arden en cada escena. La lucha por un amor prohibido, la tensión entre familias enfrentadas, y la esperanza de un futuro juntos, se entrelazan en una danza emocional y trágica. Los lazos de Romeo y Julieta se estrechan en esta noche estrellada, mientras el destino, con sus caprichos, comienza a escribir una historia inmortal de amor y desafío. Acto 3. En la primera escena, la violencia estalla en Verona, cuando los Montesco y los Capuleto vuelven a enfrentarse. Mercucio, amigo de Romeo, se interpone en la pelea y pierde la vida a manos de Teobaldo, el primo de Julieta. Lleno de furia y dolor, Romeo toma venganza y acaba con la vida de Teobaldo. La sangre derramada atrae la atención del príncipe de Verona, quien decide desterrar a Romeo como castigo. La segunda escena nos sumerge en la angustia de Julieta, quien se debate entre el amor que siente por su esposo y la tristeza por la muerte de su primo. El exilio de Romeo es un duro golpe para la joven, quien busca consuelo en el ama. La lealtad del ama aconseja a los amantes verse una última vez antes de la partida de Romeo. En la tercera escena, en la celda de Fray Lorenzo, Romeo recibe la noticia de su destierro, lo que lo sume en una profunda tristeza. El ama se une a la angustia de Romeo y organiza una cita secreta entre él y Julieta. En la cuarta escena, la tensión se intensifica cuando Paris, el pretendiente de Julieta, presiona al padre de la joven para concretar la boda. A pesar de la muerte de Teobaldo, el padre decide adelantar la boda para el próximo jueves. La noticia cae como un golpe para Julieta, quien se resiste a casarse con Paris y busca el apoyo del ama. Finalmente, en la quinta escena, Romeo y Julieta comparten una noche de amor y pasión, pero el amanecer se acerca y Romeo debe partir. La madre de Julieta anuncia la boda con Paris, pero la joven se niega rotundamente. Su padre amenaza con llevarla a la fuerza a la iglesia, si no se casa voluntariamente. En su desesperación, Julieta acude al consejo del ama, quien la insta a casarse con Paris, aunque su corazón solo pertenece a Romeo. El acto 3 de Romeo y Julieta nos sumerge en una espiral de emociones intensas y decisiones desgarradoras. El amor verdadero y el destino trágico chocan, dejando a los amantes enfrentándose a un dilema imposible. Acto 4. En la primera escena, Julieta y Paris se encuentran en la celda de Fray Lorenzo, para hablar sobre la boda que se acerca. Sin embargo, Julieta tiene otros planes en mente, y logra un momento a solas con el fraile. Confía en él, y le revela su amor por Romeo, y su deseo de evitar casarse con Paris. Fray Lorenzo ideará un audaz plan, darle a Julieta una pócima que la sumirá en un profundo sueño, aparentando estar muerta, y así, evitar la boda, y reunirse con su amado Romeo. En la segunda escena, en la casa de los Capuleto, se prepara todo para la boda.
La joven Julieta se acerca a su padre y finge estar arrepentida de su actitud anterior, asegurando que ahora se casará con Paris. La reconciliación aparente alegra al padre y da paso a una atmósfera festiva. En la tercera escena, Julieta, en su habitación, se enfrenta a la decisión más difícil de su vida. Bebe la pócima del fraile, sabiendo que fingirá su muerte y confiando en que Romeo vendrá a rescatarla. En la cuarta escena, el día de la boda ha llegado, y Paris llega a casa de los Capuleto con música y regocijo. Sin embargo, su felicidad se desvanece cuando el ama encuentra a Julieta aparentemente muerta en su habitación. La noticia se propaga rápidamente y todos quedan consternados. La escena final del acto 4 nos muestra a la familia Capuleto de luto, creyendo que Julieta ha muerto. El dramático desenlace nos prepara para el emocionante desenlace final de Romeo y Julieta, donde el destino de los enamorados se unirá de manera trágica y conmovedora. Acto 5. En la primera escena, Romeo se encuentra en Mantua, desterrado y lejos de su amada Julieta. Una persona le informa falsamente de la muerte de Julieta, lo que sume a Romeo en la desesperación. Decide volver a Verona, pero antes compra un veneno. En la segunda escena, descubrimos que Fray Juan no pudo entregar la carta de Fray Lorenzo a Romeo, por lo que el joven desconoce que Julieta sigue viva. En la escena final, nos encontramos en el panteón de Julieta, donde Paris se oculta mientras espera para llevar flores a la tumba de Julieta. Cuando Romeo llega, los dos se enfrentan en un duelo, y Romeo mata a Paris. Luego, toma veneno para reunirse con su amada en la muerte. Fray Lorenzo llega demasiado tarde, y encuentra a Romeo y Paris muertos, mientras Julieta comienza a despertar de su sueño inducido por la pócima. Cuando Julieta descubre que Romeo está muerto, se apodera de una espada y se la clava, uniéndose a él en la muerte. La tragedia de los dos jóvenes amantes es inmensurable. Los Montesco y los Capuleto llegan al panteón, y Fray Lorenzo revela todo lo sucedido bajo las órdenes del príncipe. También entrega la carta de Romeo, que habla sobre la destructiva enemistad entre las dos familias. Este trágico final lleva a las dos familias a reflexionar sobre la amarga consecuencia de su odio mutuo. La pérdida de sus seres queridos es una lección dolorosa, que los hace enterrar el hacha de guerra y poner fin a la enemistad. Romeo y Julieta culmina con un poderoso mensaje sobre el poder del amor y el perdón. La historia de estos jóvenes amantes seguirá conmoviendo a generaciones futuras, y manteniendo viva la llama de su eterno romance. En resumen, Romeo y Julieta es una obra eterna, que nos sumerge en un torbellino de amor y tragedia. Dos almas destinadas a estar juntas, luchando contra la adversidad y el odio familiar. Su historia nos enseña que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo, pero también nos advierte sobre las consecuencias de la enemistad ciega.